La democracia solo puede funcionar si también se permite criticar al gobierno y a las instituciones de la Unión Europea. Precisamente esa es la esencia de la libertad de expresión, que también estén protegidas por los derechos fundamentales las opiniones con las que casi nadie está de acuerdo, y sobre todo, aquellas con las que el gobierno no está de acuerdo. Hasta ahora, solo hemos visto el puñado de casos de periodistas europeos incluidos en la lista de sanciones. Pero Verstappen sintió fortalezado si no se opone freno. Se trata de impor orientadrive oors personas de trein domiada. bei anderen in der Bevölkerung zu erzwingen. Gegen den Strom. A contracur sobre la persona. Hallo bei Gegen den Strom. Wir präsentieren Positionen. Hola y bienvenidos a Contracorriente. Presentamos posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Desde 2024, la Unión Europea impone sanciones por expresar opiniones. Esto vulnera principios del Estado de Derecho y una sentencia del Tribunal Constitucional Federal. El profesor Dietrich Murswijk, jurista especializado en Derecho Constitucional, Administrativo y Medioambiental, actualmente profesor emérito de la Universidad de Friburgo, afirma: sin libertad de expresión no hay democracia. Y de este modo la Unión Europea está socavando la democracia. Profesor Murswijk, ¿en qué consisten estas sanciones? Was hat es, Professor Murswijk, mit diesen Sanktionen auf sich? Wie Sie gerade sagten, seit 2024 Como acaba de decir, desde 2024 existe un nuevo reglamento de sanciones con el que la Unión Europea, según afirma ella misma, pretende combatir las medidas rusas de subversión y desestabilización. La Unión Europea considera que Rusia está llevando a cabo una guerra híbrida. Y dentro de esa guerra híbrida se incluiría también el uso de la propaganda y la desinformación para influir en Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países, con el fin de atacar y socavar el orden interno, la seguridad interior y la soberanía de esos estados y desestabilizarlos. Esto se aplica especialmente a Ucrania, pero también a otros estados que pueden verse perjudicados y afectados por este tipo de influencia rusa. Y ahora se pretende imponer sanciones individuales contra ello. vorgenommen werden. Individualsanktionen sind Sanktionen gegen Las sanciones individuales son sanciones dirigidas contra personas concretas, a diferencia de las sanciones dirigidas contra un Estado. También se distinguen de las sanciones económicas. Las sanciones individuales significan que una persona incluida en la lista de sanciones, o listada, como se dice en la jerga especializada, ya no puede entrar en un Estado de la Unión Europea ni transitar por Estados de la Unión Europea. Los bienes de esa persona quedan congelados, es decir, se bloquean todas las cuentas que tenga en los bancos. La persona ya no puede retirar dinero de sus cuentas, no puede hacer transferencias y se bloquean todas sus tarjetas de crédito o bancarias. En definitiva, la persona queda privada de sus posibilidades financieras. finanziellen Möglichkeiten abgeschnitten. Und dazu kommt noch, dass Y además, está prohibido que cualquier otra persona ponga dinero o recursos económicos a disposición de esa persona. Es decir, una persona sancionada queda privada de todos sus medios de subsistencia de carácter financiero y económico. Eso es, en la práctica, lo que significa una sanción. Y naturalmente, uno puede preguntarse, ¿por qué hace la Unión Europea algo así? La justificación de la Unión Europea es que no se trata de un castigo. Según la Unión Europea, nadie es castigado por expresar una opinión equivocada, sino que se trata de una medida preventiva. Con una sanción de este tipo, se pretende, por tanto, ejercer presión sobre la persona afectada para que deje de participar en la subversión y la desestabilización rusas. Subversion und russischer Destabilisierung ¿Quién afecta a esto? ¿De cuántas personas estamos hablando? von Meinungsäußerungen, die sie macht und von denen die EU meint, dass sie dazu beitragen, dass Russland seine Subversion voranbringen kann. Wer ist denn davon betroffen? Um wie viele Personen geht es? Es sind seit
Desde el inicio de este régimen de sanciones, en 2024, se ha incluido hasta ahora a 79 personas en la lista de sanciones. Y de esas 79, hasta donde yo sé, 6 son personas individuales. Esto es algo completamente nuevo, que no se había dado así con las sanciones anteriores. En las listas de sanciones que tienen otra base jurídica, basadas en reglamentos de sanciones más antiguos, figuran en total más de 4.000 personas que ya han sido sancionadas por la Unión Europea. Pero en esos casos, la justificación era casi siempre alguna forma de participación en la agresión rusa contra Ucrania. Pero nunca se trató de expresiones de opinión. Y ahora, desde hace 2 años, se sancionan las expresiones de opinión. Todavía hay relativamente pocas personas en la lista de sanciones, pero por primera vez también hay nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. Y esto tiene una importancia enorme. Sobre todo porque estas sanciones, tal como las he descrito, tienen un efecto mucho más intenso para los ciudadanos de la Unión Europea que las sanciones impuestas a ciudadanos rusos que viven en Rusia. Hay que imaginarlo. Si se incluye en la lista a un ruso que vive en Moscú y que tampoco tiene un patrimonio importante en la Unión Europea, no le afecta demasiado que ya no pueda viajar a la Unión Europea. Quizá le habría gustado pasar aquí sus vacaciones, pero es algo de lo que se puede prescindir. También se puede ir de vacaciones a otro sitio. Y si esa persona gana su dinero en Rusia y tiene sus cuentas bancarias en Rusia, una sanción así no le afecta duramente. Pero para alguien que tiene su centro de vida en un estado de la Unión Europea, que gana aquí su dinero y ejerce aquí su profesión, es una sanción incomparablemente más dura. Porque quien aquí queda desconectado de sus cuentas bancarias, quien ya no puede ganar dinero porque se aplica la llamada prohibición de puesta a disposición. Esa prohibición significa que nadie puede dar dinero ni otros recursos económicos a la persona sancionada. Así que se ve rebajada desde un nivel de vida que quizá antes era bastante aceptable al mero mínimo de subsistencia. No tiene por qué morir de hambre, porque la autoridad sancionadora del Estado en el que vive puede autorizar la liberación de activos por un importe equivalente a ese mínimo de subsistencia. Es decir, con autorización de la autoridad sancionadora, la persona afectada puede recibir lo estrictamente necesario para vivir a un nivel de asistencia social. Pero esta forma de sancionar devuelve a la persona a la mera subsistencia. Y de hecho, también conlleva una prohibición profesional. Porque si nadie puede darme dinero, sea cual sea el motivo, tampoco puedo ganarme la vida con una profesión. Es grotesco cómo argumenta el Consejo de la Unión Europea en este contexto, cuando se le reprocha esto en un procedimiento ante el Tribunal Europeo. El Consejo sostiene que la libertad profesional ni siquiera se ve afectada, que la persona en cuestión puede seguir ejerciendo su profesión de periodista. Y puede hacerlo. Sí, puede seguir ejerciendo el periodismo, pero nadie puede pagarle por ello. Pero para ejercer una profesión, hay que poder ganarse la vida con ella. Eso, por así decirlo, forma parte del propio concepto de profesión. Naturalmente, esto es una prohibición de facto de ejercer la profesión, vinculada a esta sanción. Si ahora lo valoramos jurídicamente, en realidad es el último paso de un análisis jurídico. Pero también podemos decirlo ya desde el principio. Esto no es compatible en modo alguno con el principio de proporcionalidad. Que por unas opiniones que alguien expresa, se imponga una sanción tan dura. Hasta tal punto, en el caso del periodista berlinés Hüseyin Doğru, que también se ve afectado su entorno social. Hüseyin Doğru está casado y tiene 3 hijos, 2 de ellos muy pequeños. A su mujer también le bloquearon temporalmente la cuenta.
Actualmente la cuenta de su madre está bloqueada. Uno piensa inevitablemente en la reintroducción de la responsabilidad familiar colectiva nacionalsocialista. Führung der nationalsozialistischen Sippenhaft. Also die EU macht tatsächlich in La Unión Europea hace, de hecho, en algunos casos, algo que podría calificarse de responsabilidad por parentesco. En algunos reglamentos de sanciones se establece expresamente que también se puede incluir a familiares en la lista de sancionados, si reciben de algún modo un beneficio por parte de la persona sancionada. En el caso de Douro, no conozco los hechos con tanto detalle. Ni sé si Buchkir del esquema en Potsdam o Madres de Douro fue ordenado por la Unión Europea. Esas dos personas no fueron en ninguna internación. stehen ja nicht auf einer Sanktionsliste. Von daher vermute ich eher, dass die Banken das gemacht Por eso, más bien supongo que los bancos han hecho eso, porque a menudo temen poder incurrir ellos mismos en responsabilidad penal por eludir las sanciones. Y puede haber indicios de elusión si el dinero que acaba en la cuenta de una persona cercana, ya sea la esposa, la madre o amigos, termina finalmente poniéndose a disposición de la persona sancionada. Para un banco que ayuda a una persona sancionada a eludir las sanciones, cometer un error en este ámbito puede poner en peligro su propia existencia. Y al parecer, ocurre que los bancos, simplemente por miedo a hacer algo mal, hacen mucho más de lo que en realidad tendrían que hacer. viel mehr machen, als sie eigentlich machen müssten. Dann würde es It is harder stöckrar det stolje för peddler prom type till your fusing doru than points and befreuen sothal. in seinem sozialen Umfeld verfügt. Ja, also wie gesagt, ich weiß in dem Fall nicht. Sí, como he dicho, en este caso, no sé de quién partió la iniciativa. Si el banco lo hizo por iniciativa propia, por decirlo así, por miedo, entonces él, o bien su mujer o su madre, tendrá que tratarlo con el banco. Y en última instancia el banco tendría que demostrar que se da un caso en el que eso estaría justificado. Fall vorliegt, in dem es berechtigt wäre. Sie haben zwei Alternativen. Hace un momento ha mencionado dos alternativas. Uno piensa inevitablemente que este tipo de sanción constituye un castigo. Ahora bien, la Comisión Europea sostiene que se trata de una medida preventiva. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, Was halten Sie davon? Also, wenn es eine Strafe wäre, dann wäre es ganz einfach. Si fuera una pena, sería muy fácil decir que sería inconstitucional o incompatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es completamente evidente, porque solo puede ser castigado por utilizar solo uno de varios argumentos quien haya sido condenado a esa pena por un tribunal independiente. Con la sanción ocurre que antes de que un tribunal haya podido decidir, la sanción ya se impone y se ejecuta contra la persona afectada. Y por eso la Unión Europea sostiene que tampoco es una pena, que no es una pena, sino una medida preventiva. Sería una medida preventiva si se pudiera reprochar a la persona sancionada que con su conducta vulnera algún bien jurídico. Verletze sie irgendein Rechtsgut. Und die Person dazu Y para inducir a la persona a que deje de cometer esa vulneración del derecho, se impondría la sanción como medida de presión. En el caso de estas sanciones, por medidas rusas de desestabilización, tendría que ser más o menos así. La Unión Europea tendría que reprochar a la persona afectada haber llevado a cabo una conducta que forme parte de una campaña o una acción de desestabilización rusa. Esa persona tendría que haberse integrado en una campaña de ese tipo dirigida por el gobierno ruso, y entonces la sanción sería una medida de presión para llevar a esa persona a dejar de hacerlo y a no seguir participando en esa campaña rusa. dieser russischen Kampagne zu beteiligen. Also das wäre im Prinzip En principio, sería concebible que un medio de presión de este tipo se utilizara como medida preventiva, pero en los casos que nos ocupan, ya sea Doku, Bo u otros, falta, en mi opinión, un requisito decisivo para justificarlo como medida preventiva, y es el siguiente. Jurídicamente, cuando se utiliza una sanción como medio de presión para inducir a una persona a que cese una conducta no deseada,
Antes de imponer la sanción, hay que requerir primero a esa persona que deje de hacer aquello que según la Unión Europea debe dejar de hacer. Si eso ocurriera, la persona tendría la posibilidad de poner fin a la conducta no deseada y así evitar la sanción. Um die Sanktion zu vermeiden. Und damit wäre die Sache dann erledigt. Und dann könnte Y con eso el asunto quedaría resuelto. Entonces, la persona afectada podría recurrir, sin haber sido sancionada, contra el hecho de que se le haya requerido que deje de realizar esa conducta bajo amenaza de sanción. Si esa persona considera que tenía derecho a hacerlo, o incluso que obligarla a dejar de hacerlo vulnera sus derechos fundamentales, podría presentar una demanda. Pero las personas afectadas no tienen esa posibilidad en el caso de las sanciones de la Unión Europea, porque la UE no les requiere previamente que dejen de hacer algo concreto. No saben de antemano que se las va a sancionar, no son escuchadas, y de repente un día aparecen en la lista de sanciones. stehen sie plötzlich auf der Sanktionsliste und sie erfahren das erst, wenn sie zur Bank gehen und Geld abheben. Y usted solo se entera cuando va al banco y quiere sacar dinero, porque entonces su cuenta está bloqueada. Y luego, cuando pregunta, puede leer en el diario oficial de la Unión Europea que figura en la lista de sanciones. Así que, desde el punto de vista jurídico, lo valoro de esta manera. Si la Unión Europea sanciona una expresión de opinión, alegando que está relacionada con la campaña rusa de desinformación, entonces se produce una injerencia en la libertad de expresión que no puede justificarse. Y no puede justificarse ya solo porque habría una medida menos restrictiva para alcanzar el objetivo que quiere lograr la Unión Europea. Porque el objetivo es que esa persona deje de participar en esa campaña rusa de desinformación. Desinformationskampagne zu beteiligen. Und das Ziel hätte die EU erreichen können, Y la Unión Europea podría haber alcanzado ese objetivo si hubiera amenazado con ello, con hacer esta o aquella declaración y publicarla en este o aquel periódico o en este o aquel portal de Internet que consideramos prorruso. Y si no desistes, serás sancionado. Pero como eso no ocurre, el individuo no tiene ninguna posibilidad de evitar las sanciones. Ni siquiera sabe que aquello que la Unión Europea le reprocha va a considerarse motivo de sanción. als Sanktionsgrund angesehen werden wird. Dann ist die Behauptung Entonces, la afirmación de la Unión Europea de que las sanciones son una medida preventiva es una excusa. eine Schutzbehauptung. Das kann man so sehen. Wenn es keine Puede verse así. Si no es un pretexto, en todo caso, es una medida que no se puede justificar por otros motivos. Pero hay indicios que de hecho apuntan a que se trata de sanciones encubiertas, que simplemente no se denominan como tales. Maßnahmen handelt, die nur nicht als solche bezeichnet werden. Die nicht als Que no se califican como tales porque en realidad no tendrían validez en un Estado de derecho. keinen Bestand hätten. Oder sehe ich Weil das sie falsch? dann rechtsstaatlich keinen Bestand hätten, dann wäre es noch viel leichter. Porque entonces no se sostendrían en un Estado de Derecho. Als Prävention Entonces sería mucho más fácil decir que no se sostienen en un Estado de Derecho. bei Pero estas sanciones tampoco se sostienen como medidas preventivas, porque también en las medidas preventivas el principio de determinación se deriva del principio del Estado de Derecho. Es decir, incluso si impongo sanciones por motivos preventivos, deben estar formuladas en el reglamento correspondiente de manera lo bastante precisa como para que cada persona pueda reconocer de antemano qué le espera si hace algo concreto. Y las sanciones previstas en el reglamento del que estamos hablando están formuladas de una manera tan indeterminada que, en mi opinión, resulta completamente imposible abarcar todas las variantes que pueden entrar en juego y orientar la propia conducta en consecuencia. zu überschauen und sein Verhalten danach einzurichten. Man kann gar nicht, auch wenn man vorsichtig ist, Es imposible, incluso actuando con prudencia, abstenerse de todo aquello que podría acarrear una sanción. Esto se debe, en particular, a que no solo se establece que la persona afectada no puede participar en la manipulación de la opinión, sino que hay otro motivo por el que se puede sancionar, distinto de la manipulación de la opinión, la influencia. Sí, pero ¿qué es una influencia? Influir en la formación de la opinión pública es cualquier expresión de opinión. Y si expreso públicamente algo sobre asuntos políticos, influyo en la opinión pública. Eso, por sí solo, naturalmente nunca puede bastar.
pero ahora se combina con la protección de los bienes jurídicos mencionados en el reglamento. Schutz der Rechtsgüter, die in der Verordnung genannt sind. Es soll ja geschützt werden, die Sicherheit, die Souveränität. Se pretende proteger la seguridad y la soberanía de los estados de la UE y de terceros países, entre otras cosas. Por tanto, tiene que tratarse de algo que por un lado esté relacionado con una campaña rusa de desestabilización destinada a afectar a la seguridad, la soberanía y demás. Y por otro lado, la persona que expresa una opinión tiene que estar vinculada de algún modo con esa campaña rusa. ¿Y en qué puede consistir esa vinculación? Por ejemplo, realizes participe activos en Pumi, que gana ruso le pague como agente para colocar determinadas desinformación en Internet. Bestimmte Desinformationen im Internet unterzubringen. Das wäre ja noch relativ klar erkennbar und überschaubar. Eso aún sería relativamente claro y fácil de delimitar. Pero no se trata de eso. Bueno, naturalmente eso también es sancionable conforme al reglamento, pero también se sancionan muchas otras conductas. Por ejemplo, apoyar una campaña de desinformación de ese tipo, o incluso simplemente facilitarla. Y cuando hablamos de facilitar, es un término que abre un ámbito de aplicación tan amplio que abarca casi todo. Cualquier expresión de opinión crítica con la política de la Unión Europea, o cualquier opinión que de algún modo muestre siquiera comprensión hacia aspectos parciales de la política rusa. Für Teilaspekte russischer Politik bekunden. Das legt Hier orge susheriche son un instrumental to minorace militaridad. Auf jeden Fall ein Instrument einer Herrschaft. En todo caso, es un instrumento de dominación, con el que se intenta expulsar del debate público sobre temas importantes para la Unión Europea y para su política exterior todo lo que cuestione las narrativas de la UEM o que de algún modo favorezca, siquiera parcialmente, narrativas alternativas. Y se puede decir que ese es probablemente el propósito de estas sanciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania advirtió de verdad a los periodistas presentes en la conferencia de prensa federal. Si alguien se atreve a expresar opiniones como las que, por ejemplo, ha expresado Hagbod, debe contar con que también lo incluyan en la lista, con que le ocurra lo mismo que a Hagbod. Dass es ihm genauso geht wie Jacques Beau. Diese Drohung ist es, die beabsichtigt ist. Jacques Beau Esta amenaza es precisamente lo que se pretende. Hagbod es alguien que sin duda expresa opiniones totalmente contrarias a la corriente dominante aquí. Uno puede, si quiere, negar con la cabeza ante ellas y quizá considerarlas disparatadas. Pero jurídicamente la situación es esta. La libertad de expresión, como derecho fundamental, también protege opiniones que uno considera disparatadas. Ese es precisamente el núcleo de la libertad de expresión. Que también estén protegidas como derecho fundamental las opiniones con las que casi nadie coincide, y sobre todo con las que el gobierno no coincide. übereinstimmt und vor allen Dingen mit denen die Regierung nicht übereinstimmt. Und was die EU hier macht mit diesen Sanktionen. Y lo que hace aquí la Unión Europea con estas sanciones es, en esencia, intentar expulsar del debate público todas las opiniones, sobre todo en el ámbito del conflicto de Ucrania, pero también en otros ámbitos que la UE considera políticamente importantes, que contradigan las narrativas de la Unión Europea. Y eso no solo es incompatible con la libertad de expresión, sino también con el principio democrático. Porque la democracia solo puede funcionar si se permite también criticar al gobierno y criticar a los órganos de la Unión Europea. An den EU-Organen erlaubt ist. Jacques Beau ist ein Jacques Baud es un antiguo oficial del Servicio de Inteligencia Militar suizo, que ha estado mucho tiempo en el extranjero y también ha trabajado en zonas de guerra y de crisis. Hoy vive en Bruselas. Un ciudadano suizo es sancionado en Bruselas y ya no puede viajar, como usted dice. ¿Hasta qué punto está justificada la argumentación de la Unión Europea? Wie stichhaltig ist denn die Begründung der EU? Soweit ich das habe zur Kenntnis nehmen können, Por lo que he podido saber, no hay razones sólidas para afirmar que Baud colabore de algún modo con Rusia. Y eso, en mi opinión, es precisamente el requisito para que pueda plantearse una sanción. Quien simplemente expresa opiniones, sin colaborar de ninguna manera con Rusia,
no puede ser sancionado, en ningún caso por los órganos de la Unión Europea, debido al contenido de sus opiniones, porque ahora se consideren molestas. Eso sería claramente incompatible con la libertad de expresión. Tiene que haber algo más, algo que vaya más allá de expresar una opinión, para que esa libertad de expresión pueda limitarse en este contexto. Y estaríamos ante algo que va más allá de la mera expresión de opiniones, si efectivamente existiera una integración consciente y deliberada en una campaña rusa de desinformación. El Consejo de la Unión Europea tendría que demostrarlo para poder sancionar a alguien como Hackbooth. Yo no he visto esa prueba. Sanktionieren zu können, den Nachweis habe ich nicht gesehen. Jacques arbeitet nach eigenen Angaben nicht mit russischen. Según sus propias declaraciones, Baud no trabaja con medios rusos. Tampoco recurre a fuentes ni a versiones rusas. Se limita a citar fuentes occidentales. Aún así, es sancionado. Se trata de imponer la obediencia anticipada a otros sectores de la población, generando miedo. Gehorsam bei anderen in der Bevölkerung zu erzwingen. So kann man das sehen. Die EU versucht natürlich, sich trotzdem Se puede ver así. La Unión Europea intenta naturalmente justificarse de todos modos en relación con la aplicación de su propio reglamento de sanciones, que exige precisamente ese vínculo con Rusia. Lo dice el propio reglamento, no lo digo solo yo, sino que está escrito así en el reglamento. Está formulado de una manera tan flexible que con términos como facilitar o apoyar, se puede construir algo con más facilidad si se plantea en varios niveles. Naturalmente, el Consejo de la Unión Europea no tiene ninguna prueba de que Hackbooth colabore con alguna instancia rusa. Y ahora el Consejo argumenta que Baud trabaja con medios favorables a Rusia y menciona a algunos a los que supuestamente se aplica eso. Un medio cuyo nombre no recuerdo ahora mismo es uno del que la Unión Europea dice que de algún modo recibe dinero de Moscú o algo parecido. Pero Baud dice que él no ha colaborado nunca con ellos. Lo que hicieron fue reproducir, sin preguntarle, entrevistas o declaraciones que él había hecho en otros medios. Y por tanto, eso no se le puede atribuir. El Consejo de la Unión Europea argumenta, aunque no es eso a lo que voy, que en ese medio favorable a Rusia aparecieron declaraciones suyas. Que él hubiera dado su consentimiento o no sería irrelevante, porque se publicaron en un medio de propaganda ruso. Es ja in einem russischen Propagandamedium erschienen sei. Ich meine, es ist unsinnig, auch im Creo que no tiene sentido, también desde el punto de vista de la función preventiva que se supone que deben tener las sanciones. Si quiero disuadir a alguien mediante una sanción de que deje de hacer algo que ha hecho y sigue haciendo, entonces no tiene sentido imponerle una sanción por algo que no ha hecho en absoluto. Es decir, si un medio prorruso, como se lo quiera llamar, utiliza sus declaraciones sin su consentimiento, eso no es algo que haya hecho él mismo, ni algo de lo que se le pueda disuadir mediante una sanción. Por tanto, ese argumento no vale. Mithilfe einer Sanktion. Also dieses Argument zählt nicht. Oder ein anderes Beispiel. O pongamos otro ejemplo. El Consejo de la Unión Europea utiliza como supuesta prueba de una colaboración con Rusia y por tanto de una participación en una campaña rusa de desinformación el hecho de que Baud firmara su propio libro en una librería y se dice que esa librería es prorrusa. La condición prorrusa de esa librería se justifica diciendo que allí se vendían los libros de otro autor, un francés, y que ese francés figura en la lista de sanciones. Patrick Baud tendría que haberlo sabido, y por tanto tendría que haber sabido que era una librería con vínculos con Rusia, y por eso no debería haber aparecido allí. Eso parece muy traído por los pelos. ¿Cómo se producen medidas arbitrarias como esas? ¿Quién toma la iniciativa? Por regla general, la iniciativa parte de uno de los Estados miembros. Puede hacerse directamente. Todos los Estados miembros están representados en el Consejo por un miembro de su gobierno. En este caso, es el Consejo de Asuntos Exteriores el que impone este tipo de sanciones. En la práctica,
Probablemente ocurrirá que en el Estado miembro cuyo ministro de Exteriores presenta la solicitud, alguien del Ministerio de Exteriores, quizá haya un departamento que busque específicamente casos para sancionar y formule propuestas, prepare una propuesta para el ministro y éste la recoja. También es posible que algún Estado se dirija a la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que también puede presentar esta solicitud ante el Consejo. Antrag einbringen kann. Kann man sagen, Se puede decir que ministras y ministros de Asuntos Exteriores alemanes, que han jurado la Constitución, están ayudando en Bruselas a socavarla. helfen, diese Verfassung auszuhebeln. Ich bin der Auffassung, Soy de la opinión de que los ministros que participan en las decisiones del Consejo de la Unión Europea están vinculados por los derechos fundamentales de la ley fundamental y vulneran la ley fundamental si ellos mismos presentan una solicitud o siquiera aprueban una solicitud que no sea compatible con la ley fundamental. Y me parece que ese es el caso aquí. das scheint mir hier der Fall zu sein. Welche Möglichkeiten ¿Qué posibilidades tienen personas afectadas como Hussein Doru o Jacques Baud de defenderse contra esto por la vía legal? Es gibt die Möglichkeit, Nichtigkeit Existe la posibilidad de interponer un recurso de anulación ante los tribunales europeos contra la inclusión en la lista de sanciones. En primera instancia, es competente el Tribunal General de la Unión Europea. En segunda instancia, lo sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Europäische Gerichtshof zuständig. ¿Qué posibilidad Tribunal Quito tiene y tú demandas? Es ist so, dass Lo cierto es que ya ha habido decisiones en muchos casos. En materia de sanciones, todavía ha habido relativamente pocas, si es que ha habido alguna, con arreglo a este nuevo reglamento de sanciones. Aún no hay suficiente experiencia al respecto. Hasta ahora, la mayoría de los recursos no han prosperado, en parte con fundamentos decepcionantes, pero también hay toda una serie de casos en los que los recursos han tenido éxito. Eine ganze Reihe von Fällen, in denen Klagen Erfolg hatten. Aber es gibt auch Pero también hay exos de Melberg Leadership Gary's Hessens Europea, apenas unos días después, volvió a imponer sanciones contra la misma persona. Sanktionen verhängt hat. Ja, und das ist zumindest dann Sí, problematisch. y eso resulta problemático, al menos cuando la nueva sanción se apoya en argumentos, en comportamientos que supuestamente deben justificarla y que se sitúan en el mismo periodo que el tribunal ya ha examinado. Creo que en el futuro la jurisprudencia debería considerar eso un abuso, porque en el fondo así se vacía por completo de contenido la tutela judicial si se pueden sacar nuevos motivos a discreción de una especie de fondo inagotable. En San periodistas hay miles de declaraciones que ese personal con la Girth. Da gibt es ja tausende von Stellungnahmen, die der Betreffende mal gemacht hat. Da kann man immer wieder was Neues ausgraben. Und ich finde, Siempre se puede sacar a relucir algo nuevo. Y yo creo que al investigar un determinado periodo de tiempo, deberían quedar agotadas también las acusaciones contra la persona en cuestión. Claro que puede ocurrir que, por así decirlo, después de la última sentencia judicial o después del periodo que el tribunal aún ha valorado, surja una nueva conducta. Pongamos que alguien que hasta ahora no había trabajado para el gobierno ruso entra en algún tipo de relación contractual y recibe dinero del gobierno ruso. Entonces, esa nueva conducta podría justificar una sanción. Eso es distinto, pero volver una y otra vez con nuevos motivos para el mismo periodo de tiempo, eso me parece muy problemático. umzukommen, das halte ich für sehr problematisch. Der Ministerrat der EU El Consejo de Ministros de la Unión Europea forma parte del Poder Ejecutivo. Son los emisarios de los gobiernos nacionales, los ministros, quienes deciden. Pero al mismo tiempo los ministros imponen sanciones con fuerza de ley y con ello se arrogan cambios legislativos. Legislative Befugnisse an. Wird hier die Gewaltenteilung aufgehoben? La separación de poderes no se aplica de forma coherente en la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es, por un lado, un órgano compuesto por miembros de los ejecutivos nacionales y también toma decisiones que pueden atribuirse al ámbito de funciones del Poder Ejecutivo. Pero, según los tratados de la Unión Europea, al mismo tiempo es también un órgano legislativo.
El poder legislativo de la Unión Europea está formado por dos órganos, el Parlamento y el Consejo. Antes solo estaba el Consejo. En la primera fase de la Comunidad Económica Europea, el Parlamento tenía únicamente una función consultiva, y ahora es, por así decirlo, un órgano parlamentario con los mismos derechos. Pero tenemos estos dos órganos parlamentarios o legislativos, mejor dicho, estos dos órganos legislativos, el Parlamento y el Consejo. Y en lo que respecta al Consejo, la separación de poderes queda, por así decirlo, quebrantada. Esta no es la única medida de la Unión Europea que atenta contra los fundamentos esenciales del orden democrático y liberal. Tomemos, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales, que también puede restringir la libertad de expresión. La Ley de Servicios Digitales es en efecto muy problemática en un aspecto. También tiene funciones útiles, que no son impugnables jurídicamente y que están perfectamente bien. Por ejemplo, cuando regula que los usuarios de plataformas de Internet tengan determinados derechos de reclamación si la plataforma hace algo que afecta a sus derechos. Eso está bien, pero lo que considero incompatible con la libertad de expresión es que la Ley de Servicios Digitales inste a las plataformas de Internet a eliminar aquello que desde el punto de vista de la Unión Europea sea desinformación o resulte perjudicial para los debates políticos. Desinformación. Si se tratara solo de impedir que circulen por Internet informaciones falsas deliberadas, es decir, mentiras, desde el punto de vista de la libertad de expresión, sería relativamente poco problemático. Pero la Unión Europea utiliza en este contexto un concepto muy amplio de desinformación, que incluye también la misinformation, la información errónea, como quizá podría traducirse. La información errónea es una información dada de buena fe, quizá parcial, no completamente objetiva. Y eso es algo que, por así decirlo, también está garantizado como derecho fundamental dentro de la libertad de expresión. Nadie está obligado, cuando se expresa públicamente, a ser completamente objetivo y analizar por igual todos los aspectos del asunto del que habla. Es bastante habitual presentar los hechos de forma unilateral, también en los llamados medios de calidad. Y si sobre un determinado asunto solo se dice la mitad de la verdad, entonces no se está diciendo la verdad, sino que de algún modo se está induciendo al público a error. Y aún así, este tipo de cosas, si no se trata de una desinformación realmente manipuladora e intencionada, sino que es, por así decirlo, una consecuencia del trabajo periodístico, de no investigar todo lo que hay alrededor, entonces eso está amparado por la libertad de expresión. Y si se filtra todo eso, porque la Unión Europea lo considera perjudicial para el debate social, entonces no se filtra lo que es de algún modo sesgado, sino lo que contradice las narrativas de la Unión Europea. Y dado que la Unión Europea no puede filtrar por sí misma ese tipo de expresiones de opinión, porque sería una intervención de autoridad injustificable en la libertad de expresión, deja ese filtrado de lo no deseado en manos de las plataformas de Internet. Y no solo se lo deja a ellas, sino que al mismo tiempo las presiona para que hagan precisamente lo que la propia Unión Europea no puede hacer. Y esta forma de sortear la protección de la libertad de expresión, ejerciendo indirectamente presión sobre las empresas de Internet para que hagan lo que el Estado o la propia Unión Europea no tienen permitido hacer, también la considero muy perjudicial para el debate libre sobre cuestiones políticas. En relación con la Ley de Servicios Digitales, hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. Allí se interrogó, por ejemplo, a los directivos de las grandes empresas de Internet, como Facebook. También tuvieron que presentar documentos internos. La conclusión es que la Unión Europea intervino de forma censora en 8 elecciones dentro de la UE y manipuló la formación de opinión.
¿Qué opina usted de esto? ¿Vivimos en una época de censura, como ha determinado el Congreso de Estados Unidos? Also, da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht näher. Ich müsste mir da Bueno, mal die no conozco en Begründung detalle los genau antecedentes. festgestellt worden. Tendría que ver la fundamentación, qué es exactamente lo que se ha determinado. Lo que sí he sabido es que durante la pandemia de coronavirus, los gobiernos presionaron a las empresas de Internet. Según he leído, también estuvo implicado el gobierno federal alemán, no solo el gobierno estadounidense. Y esas eliminaciones masivas, por millones, de expresiones de opinión que no estaban de acuerdo con la política sobre el coronavirus, con las medidas contra el coronavirus, es algo que realmente ocurrió. Y considero que en aquel momento la libertad de expresión se vio gravemente menoscabada. Die Meinungsfreiheit sehr schwerwiegend beeinträchtigt worden ist. ¿Qué papel desempeñan en este proceso las llamadas organizaciones no gubernamentales financiadas o cofinanciadas por el Estado, como por ejemplo HateAid? Die wirken ihrerseits auf die Internetkonzerne ein, indem A su vez, influyen en las empresas de Internet presentando denuncias. En Alemania tenemos la mala costumbre de los portales de denuncia, donde se pueden denunciar expresiones de opinión no deseadas sobre todo tipo de temas, incluso cuando no alcanzan el umbral de ser punibles. Estas ONG suelen remitir a los portales de Internet denuncias que reciben de ciudadanos cualesquiera. Y aquí desempeñan un papel especial los llamados alertadores de confianza. Son ONG que han sido certificadas por la autoridad nacional competente. Es decir, la autoridad determina que una organización concreta como HateAid cumple los criterios por los que una organización puede calificarse como alertador de confianza conforme a la DSA. DSA als Trusted Flagger qualifiziert. Und diese Trusted Flagger Y estos alertadores de confianza tienen una influencia mayor que otras organizaciones sobre lo que eliminan las empresas de Internet, porque según la Ley de Servicios Digitales, están obligadas a tramitar con prioridad las notificaciones de esos alertadores de confianza. Y aquí siempre se trata de tiempo. Si una organización, si un alertador de confianza afirma que existe una notificación, una publicación en Internet que considera ilícita, entonces el portal de Internet en cuestión tiene que reaccionar muy rápido. No recuerdo exactamente el plazo, pero supongo que debe decidir sobre la eliminación en el plazo de un día. innerhalb eines Tages die Entscheidung über die Löschung treffen. Die Entscheidung liegt bei der La decisión corresponde a la plataforma de Internet. No están obligadas legalmente a eliminar todo lo que notifique un alertador de confianza, pero ellas mismas están sometidas a presión de tiempo y a la presión de quizá miles de notificaciones que reciben, y entonces hay que decidir en muy poco tiempo. Para la plataforma de Internet, lo más sencillo es eliminar en caso de duda, en vez de decidir en favor de la libertad de expresión en caso de duda. Porque si se elimina algo injustamente, eso no tiene consecuencias negativas para la empresa de Internet. Pero si no se elimina, aunque posteriormente una autoridad nacional determine que debería haberse eliminado porque es ilegal, entonces eso puede tener graves consecuencias negativas para la empresa, si ocurre con frecuencia. Si ocurre una sola vez, no pasa nada. Si ocurre más a menudo, puede suceder que la Unión Europea diga que no han hecho lo suficiente contra los riesgos sistémicos y por eso reciben una multa elevada. Systemische Risiken getan und deshalb kriegen sie ein hohes Bußgeld. Bei ihrem Gipfel in Vilnius 2023. En su cumbre de Vilna de 2023, la OTAN decidió reforzar, en el marco de su guerra cognitiva, la cooperación con la Unión Europea en la lucha contra la desinformación. Un año después, la Unión Europea ha declarado prácticamente enemigos del Estado a los llamados desinformadores, aunque es ella misma quien define qué es eso. ¿Está la OTAN moviendo los hilos entre bastidores? Zieht die NATO im Hintergrund die Strippen? Das weiß ich nicht genau. Mir scheint es naheliegend. No lo sé con exactitud. Me parece plausible, pero tengo muy poca información sobre qué consultas conjuntas, qué decisiones conjuntas ha habido en ese Welche sentido. gemeinsamen Beratungen, welche gemeinsamen Beschlüsse es da gegeben hat.
Sie haben vorhin erwähnt, dass die Europäische Union und die Europäische Ha mencionado antes que la Unión Europea y la Comisión Europea relacionan en particular la lucha contra la desinformación y las sanciones con la guerra de Ucrania. ¿Forma esto parte de la guerra? ¿Pronto tendremos prohibido escuchar emisoras enemigas? Ein Verbot, Feindsender zu hören? Ja, zu hören nicht, also das wäre Sí, wahrscheinlich, escucharla no. in Es Deutschland, in decir, der EU probablemente una prohibición así no podría imponerse legalmente en Alemania ni en la Unión Europea. dafür, dass wir gar nicht mehr Pero se está haciendo todo lo posible para que ya ni siquiera tengamos esa posibilidad. Europäischen Union RT está prohibida en la Unión Europea desde el inicio de la guerra de Ucrania. Por cierto, eso ocurrió también como sanción, pero en virtud de otro reglamento de sanciones. Simplemente, la empresa RT y Sputnik fueron incluidas en una lista especial y recibieron una prohibición de emisión en la UI. Esto puede entenderse como una especie de contramedida frente a la guerra híbrida de Rusia. Al menos así es como lo entiende la UISIN. Si la UEFA dice que Rusia lleva a cabo una guerra híbrida, también mediante la influencia a través de los medios, y permite que medios estatales actúen aquí, en Europa, entonces se puede decir, bueno, la ORAS también se defiende mediante una guerra híbrida y como contramedida impone una prohibición de emisión. Und als Gegenmaßnahme wird jetzt ein Sendeverbot erlassen. Anfang der 80er Jahre habe ich an der Universität A principios de los años 80 estudié ciencias políticas en la Universidad de Mannheim. Seminaren Y en los seminarios principales y avanzados era perfectamente posible, y los profesores incluso lo deseaban, tomar prestada de vez en cuando una tesis doctoral elaborada en el Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del CD en Berlín Este, para ver cómo argumentaban, cómo vinculaban la ideología con cuestiones concretas. También se podían leer publicaciones comunistas como la UZ o cualquier otra cosa, publicaciones de la RDA. ¿De verdad se quiere prohibir eso? ¿Se quiere expulsar al diablo con Bebú? Verbieten, will man da den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? Ich meine auch in einer freien Gesellschaft soll También creo que en una sociedad libre, el gobierno debería considerar a los ciudadanos lo bastante adultos y responsables como para reconocer por sí mismos la propaganda y confrontarla. Y en efecto, como usted ha dicho, a modo de idea clave, también hay que conocer la forma de argumentar del adversario si se le quiere combatir eficazmente. Es algo que conviene tener en cuenta. Naturalmente, hay toda una serie de argumentos que ahora se le han planteado desde la Unión Europea. entgegengehalten wurden. Die argumentieren ja zum Beispiel, dass im Rahmen der hybriden Por ejemplo, ellos sostienen que en el marco de la guerra híbrida, la otra parte, el enemigo, como ahora se le denomina, no se deja identificar tan fácilmente. Lo hace de forma mucho más sofisticada. Y esa propaganda se lleva a cabo con métodos cuyo primer objetivo es socavar la confianza de la población en sus propios medios de comunicación, y así sucesivamente. Es decir, el ejemplo de conseguir, por así decirlo, literatura con el posicionamiento claro de la otra parte y estudiarla no se puede trasladar tal cual a los medios de lucha en una guerra híbrida. Eso sería sin duda lo que le reprocharían desde la Unión Europea, y no se puede descartar del todo. würde und so ganz kann man das auch nicht von der Hand weisen. Kein Richter kann seine Arbeit Ningún juez puede hacer su trabajo si se lo toma en serio, sin escuchar a las dos partes. Journalist kann Ningún periodista puede hacer su trabajo si se lo toma en serio, sin escuchar a las dos partes. zu hören. Así que siento que la Unión Europea me está impidiendo ejercer mi profesión. An meiner Berufsausübung gehindert. Ja, jetzt gehindert wodurch? Also, Sie haben ja als Journalist Sí, immer impedidos ahora ¿por qué? Como periodista, usted sigue teniendo la posibilidad de acceder a medios rusos desde Rusia o de recibir canales rusos en Europa, hasta donde llegue la señal. Con una prohibición como la de RT, lo que pretende la Unión Europea es impedir la influencia de Rusia sobre la población en general. zu verhindern. Como he dicho, si se entiende todo esto como una guerra híbrida, quizá pueda justificarse como una contramedida. No puedo decir más al respecto. Als Gegenmaßnahme rechtfertigen. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Ich persönlich würde das nicht, finde Personalmente, no me parece bien que se haga eso, ich glaube wirklich, porque de verdad creo que las personas interesadas en política, que quieren informarse, también deberían poder hacerlo a través de fuentes del otro lado, sollten informieren. incluso asumiendo ese riesgo. Mit dem Risiko,
pero todo el mundo lo hace siendo consciente de que ahí no se está proclamando la verdad pura. Igual que tampoco se proclama desde el lado occidental, hay que reconocerlo sinceramente. Occidente también fabrica narrativas que no son del todo objetivas. Probablemente Rusia lo hace en mayor medida, pero eso lo sabe cualquiera que se ocupe de este tema. ¿Cómo podemos salvar la democracia en estas condiciones? ¿Cómo se puede poner remedio frente a una élite política, funcionarios del gobierno y políticos que han impuesto sanciones de este tipo? En realidad, lo veo así. Si la jurisprudencia no nos ayuda, y en todo caso, espero que en casos como el de Chaksbod nos ayude, y creo también que en casos como el de Dogro debería ayudarnos. Según mi análisis jurídico, este reglamento de sanciones, como tal, vulnera el Estado de Derecho. Y todos aquellos que sean sancionados conforme a este reglamento deberían obtener la razón en el procedimiento que inicien ante el Tribunal Europeo. Veremos qué sale de ahí. Si es sin éxito, androjid su emalaz el puedio. Bleibt eigentlich nur der Weg über die Öffentlichkeit. Ich sehe bis jetzt kaum Hasta ahora, apenas veo que los medios alemanes, ni tampoco los de otros países de la Unión Europea, hayan reconocido siquiera minimamente el problema. Si dejamos aparte algunos medios alternativos, o por ejemplo, el semanario suizo Weltwoche, que sí ha publicado bastante sobre este tema. Por lo demás, todavía recibe muy poca atención. Pero ya es hora de que, especialmente los periodistas, vean lo explosiva que es esta cuestión y lo rápido que puede extenderse. Hasta ahora, solo tenemos un puñado de casos de periodistas europeos en la lista de sanciones. Pero esto puede convertirse en un incendio incontrolable si no se le pone freno. El catedrático de Derecho Constitucional Dietrich Murswijk dice: todas las sanciones que impone la Unión Europea vulneran el Estado de Derecho y puede producirse un incendio generalizado si la opinión pública, incluidos los periodistas y los juristas, no despierta. Muchas gracias por ello. Claro. En Hindenstrom mostramos postura y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Siga con nosotros. Bleiben Sie dabei.